Hola, ¿qué tal? Tengan muy buen día a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy voy a hablar acerca de los acondicionadores de señal. Los que utilizamos comúnmente son amplificadores operacionales. Como siempre empiezo hablando del número de la tarea, número 14. Mi nombre es Rodolfo Estrada Pichardo y pertenezco al grupo ITA número 56. Así es que, como les comento, nosotros vamos a utilizar este tipo de circuito para poder amplificar o configurar una señal de acuerdo a como nosotros queramos. Normalmente, pues la relación es entre tensión, corriente, ¿vale? Número uno, amplificador inversor. Esta tiene una impedancia en la entrada mucho menor. Vamos a invertir la señal unos 180 grados, es decir, si tenemos una tensión positiva, vamos a tener una negativa. La tensión de salida va a ser la resistencia R2 sobre su resistencia R1 por el producto de la tensión de entrada. Amplificador inversor. Vamos a tener nuestra referencia, nuestro R1 y nuestra R3, ¿no? Aquí vamos a tener una resistencia R2 y de acuerdo a esto vamos a tener una tensión de salida. La tensión de salida es igual a la resistencia R1 más la R2 y todo eso dividido sobre la resistencia R1 para obtener la tensión de salida es lo mismo que decía R2 sobre R1 por la tensión de entrada. Arre. Amplificador sumador a mí me gusta porque luego a veces necesitamos una tensión final donde podamos nosotros directamente tenemos ya las tensiones de entrada, digamos 1 volt, 2 volt, 3 volts y pues ya la suma de esos tres valores son 6 y tendríamos una tensión de salida 6. Las tensiones que vayan corriendo en cada una de estas van a ser igual a la tensión final. Y bueno, para obtener, digamos, las corrientes, la corriente de entrada sería tensión 1 sobre la resistencia 1 y podríamos llevar la misma secuencia hasta n veces, ¿vale? Si queremos amplificar la diferencia de entrada de las tensiones, digamos, de nuestra entrada en nuestro amplificador operacional, la configuración sería que vamos a tener una resistencia R1 sobre una R3, aquí vamos a tener otra resistencia 2 yendo a referencia y bueno, vamos a tener que nuestra tensión va a pasar por aquí y vamos a tener nuestra resistencia 4 para obtener nuestra tensión de salida y las fórmulas sería la tensión de entrada es igual a al producto de la tensión 1 menos tensión 2 y luego eso multiplicado por el cociente de R2 por R1. Les quiero hablar sobre los amplificadores comparadores. Este tipo de configuración funciona de que vamos a tener a lo mejor 2 volts aquí y 3 volts aquí. Va a comparar esta configuración, lo que hace es comparar y darte la tensión de salida máxima. Es más, aquí dice la tensión de salida será la tensión máxima de las entradas. El mejor amigo para los convertidores analógicos a digitales va a ser el amplificador integrador. También se utiliza en computadoras analógicas y la configuración va a ser la siguiente. Vamos a tener nuestra tensión de entrada por una resistencia 1 entrando. Vamos a tener aquí ya la configuración con un capacitor y la tensión de salida. Entonces esto va a estar determinado por la tensión de entrada y luego esto menos 1 sobre la resistencia por el capacitor. Integramos la tensión de entrada y en el dominio del tiempo más una constante y bueno, eso va a ser, si nosotros decidimos tener la tensión de entrada tendríamos que aplicar un despeje y recordemos que bueno, lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que está restando pasa sumando, lo que está integrando pasa derivando. Pasemos ahora al amplificador diferenciador. Vamos a tener una tensión de entrada entrando por un capacitivo, por un elemento capacitivo, una resistencia y vamos a obtener así la tensión de salida. Aquí vamos a decir que produce una señal de salida que es la primera derivada de la señal de entrada. Vamos a ver a qué se refiere, vamos a hacer alusión a que dice que la tensión de salida es igual a menos la resistencia por el capacitor multiplicado por la derivada de la tensión de entrada sobre el dominio del tiempo. Y vamos a concluir con el convertidor de tensión a corriente. La mayoría de los productos tienen la tensión, pero no la corriente. Y si nosotros necesitamos ser cautelosos, hagamos la siguiente configuración. Vamos a tener nuestra tensión. Entonces, esto por una resistencia 1 y una resistencia 2, vamos a poder determinar la tensión de salida, pero también la corriente. Así es que vamos a tener que la corriente va a ser igual a la tensión de entrada sobre la resistencia. Así de simple, corriente 1 igual a corriente 2 y eso va a ser proporcional, digamos, a tensión 1 sobre resistencia 1.